Hola, hola, bienvenidos a nuestra sesión 40, donde vamos a hablar de algo que muchas veces se pasa por alto, pero que es clave en el rendimiento deportivo, la mente. Queremos invitarte a pensar cómo lo psicológico influye en lo físico, porque no todo está en los músculos, también se juega desde la cabeza. Aquí con el doctor Orlando de Jesús. Saludos. También contamos con la colaboración de la licenciada Joari Jaibar, quien es psicóloga, autor y conferenciante y deportista, se me quedó, ¿verdad? Súper. Así que si eres atleta, entrenas por hobby o simplemente te interesa el tema, quédate porque esto se va a poner bueno. No sin antes dejarles saber, ¿verdad?, que estamos aquí como siempre en casa, GW5 Estudios para GW5 Network, y que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Vamos a empezar a hablar un poquito desde tu experiencia, yo diría como profesional y también como deportista. ¿Qué impacto tienen los padres en esa mentalidad de atleta de joven? Mira, yo digo que primero empezando que la mentalidad es fundamental. Muchas veces en el deporte, al menos como yo diría como nos ha enseñado el deporte en Puerto Rico, muchas veces se ha enfocado más en desarrollar las habilidades y se ha quedado tal vez un poco rezagado la parte de potenciar la mentalidad, que es tan importante y que debe estar en compañía. Como tú nutres las habilidades y estás entrenando constantemente día a día, porque imagínate el desarrollo de un atleta es a través del tiempo y uno va reforzando según la edad o la etapa distintas habilidades física. Pues es exactamente lo mismo con la parte mental. Lo que pasa es que no se sabe y no se potencia o no se tiene la conciencia. Volvemos al punto de todo lo que pasa a nivel mental, y eso como psicólogos lo vemos, cómo se deja para después, cómo se asume que si no hay una crisis entonces no hay que atenderlo, o cómo se ponen parchitos. Pues es la misma necesidad que yo he identificado en el deporte, donde la mentalidad debe ser eje fundamental para potenciar, pero no necesariamente sucede. Y es bien importante porque cuando ese atleta o ese deportista, niño, adolescente o adulto, tengo una situación de ganar, perder, de que no le salieron las cosas como esperaba, como quería, va a tener que gestionar las emociones, y si no tiene recursos, pues no va a saber cómo hacerlo de una manera saludable para sí misma y para sí mismo y para el colectivo. Para el equipo también. Para el equipo depende del deporte, ¿verdad? Hay deportes que son más colectivos, claro, deportes más individuales, pero no dejas de tener algún tipo de equipo. Y hay que crear entornos saludables, porque la idea del deporte es esa. Sí hay una parte de competencia, pero hay una parte también de espacio seguro, que yo diría que es bien importante para todas las personas envueltas. Sí, claro. Básicamente no se invierte lo suficiente en esa parte de la salud mental, lamentablemente, que tiene un impacto definitivo. Totalmente, y lo veo, o sea, cuando yo hice la certificación en psicología deportiva, el posgrado, que aprendí muchas cosas, recordaba mis tiempos en el deporte y yo decía, wow, si esto se habría llevado de una manera distinta a mis compañeras, a nosotras, habría sido bien distinto la manera de poder afrontar distintas situaciones y retos que nos da el deporte, porque el deporte es como la vida, nos expone un montón de retos constantemente, una y otra vez. Y yo creo que esa capacidad de poder darle a la gente las herramientas, a los deportistas atletas, las herramientas que necesitan para potenciar. Y algo que dijiste bien importante es que la familia, ¿no? El rol de la familia, el entorno es fundamental para el desarrollo del atleta y del deportista. Y a veces pensamos en que, ay, ese niño, muchas veces llegan los padres, a veces ay, ese niño no sabe manejar las emociones, grita, llora, patalea. Pero pues eso, estamos hablando de un niño, un adolescente, ¿verdad? Deportista o atleta. Aquí hay un componente que tiene que ver con quiénes los rodean, los padres, los entrenadores, qué le están diciendo, cómo están modelando, cómo están enseñando. Y esto va con las etapas, o sea, ¿qué esperas del niño? ¿Qué herramientas le has dado para que el niño pueda gestionar y aprender las emociones? Muchas veces los entrenadores, los padres no saben gestionar sus propias emociones. O sea, definitivo. Y cómo los padres, hablando de esa misma línea, pueden ellos estar certeros de que están ayudando a ese hijo, esa hija apropiadamente. ¿Qué herramientas deben tener los padres o qué conciencia? Es súper buena la pregunta, y yo te diría, 1, educarse, buscar información, que eso es sumamente importante. 2, buscar ayuda. Volvemos a la parte, ¿por qué se hace tan difícil
en el contexto de mentalidad, de terapia, llegar a esa ayuda, se asume que yo lo puedo saber, yo lo puedo buscar. Mira, no hay nada malo con dar el paso de buscar ayuda, como se busca en distintos aspectos. Cuando te dicen que el nene se lastimó un área, tú lo llevas de repente al quiropráctico, lo llevas al fisiatra, lo llevas al terapista físico y estás constantemente buscándole todas las áreas, pero cuando te dice hay algo emocional, cuesta a la gente dar el paso y llegar. O piensan que lo pueden manejar O que lo pueden solos. manejar. Yo pienso que eso es una de las dinámicas más comunes en psicología en general. En general. Piensan que, pues yo les digo a mis pacientes usualmente, ¿verdad? A mis clientes, tú usualmente ignoras la falta de apetito, ignoras que no puedes dormir bien, ignoras la irritabilidad, la parte de estar irritable la mayor parte del tiempo. Pero cuando te dan palpitaciones, cuando ese pulso empieza a subir, Cuando afecta el performance. Correcto. Cuando viene la dolencia física o el síntoma físico, ahí es que yo corro a pasar la emergencia, a ver qué está pasando para que nos digan lo mismo que quizás tu psicólogo te está diciendo o que alguien, algún familiar, algún profesional te ha dicho desde hace tiempo, mira, tienes que manejar tu ansiedad, por ejemplo. No es hasta que ocurre el síntoma físico, que es el que disfunciona, el performance, en este caso del deportista o en el caso de una persona en particular, que entonces corremos a buscar ayuda. No, hay que esperar a eso, ¿verdad? Si tenemos la información de antemano, lo que podemos hacer es prevenir a que el niño, el deportista, la persona en general, reciba de antemano la ayuda. Claro, y cómo incluso los padres trabajan en no meter una presión innecesaria en estos atletas, porque obviamente ellos ya de por sí están sintiéndose presionados por sus propias expectativas, pero también las expectativas de sus padres, de sus compañeros, si tienen compañeros, de su trainer, de la sociedad entera, como tal, de cierta manera u otra. ¿Cómo los padres pueden trabajar en no ser más bien herramienta de ayuda en lugar de ser una piedra de tropiezo? Mira, una de las recomendaciones que se pueden dar es como que asumir el rol, abrazar el rol. Muchas veces en el deporte los roles a lo mejor no están tan claros y, por ejemplo, un padre que a lo mejor está apoyando obviamente a su hijo desde un buen lugar, pero pues empieza a lo mejor a asumir un rol que no le corresponde, que es el del entrenador. Entonces, para el menor o esa menor se confunden los roles porque mami, papi es el que me va a decir que no hice bien, el que va a identificar, o es mi apoyo, el que cuando yo salgo me celebra, me dice vamos para adelante, lo hiciste bien, no pasa nada, en la próxima lo haces mejor. O sea, el que me contiene a nivel emocional, que ese es el rol del padre, el de acompañar, contener, cuidar, abrazar, celebrar los pequeños logros. Entonces, dejarle al entrenador el rol que le corresponde, que también debe ser un rol desde un lugar empático, que eso es un tema importante, y desde un lugar de seguridad, de crear seguridad, desde un lugar de respetar las etapas, que eso es fundamental. O sea, no puedes exigirle, estás desarrollando un niño de 6 años, te lo dice la palabra, desarrollar. No puedes exigirle, ¿verdad? Y es lo que invitamos a los entrenadores a mirar. No puedes exigirle como a un adolescente de 16 años. Tampoco puedes exigirle a un adolescente de 14 años como un adulto de 20 años. O sea, cada etapa tiene sus retos y desafíos. Hay que respetar y entender las etapas. Y por eso la invitación de educación es a todas las partes. Porque vemos que el entrenador, por ejemplo, los entrenadores, claro que tienen un rol de impacto en los atletas y deportistas, están constantemente con ellos y ellos tienen unas expectativas. Los entrenadores también tienen unas expectativas, pero hay que también tener cuidado con que las expectativas no nos lleven a lacerar autoestima. Eso es bien importante en el deporte, esa mirada de cuidar la autoestima del atleta, y no importa la edad, porque no es únicamente los niños. Yo creo que también hay que cuidar y proteger del adulto. A veces pensamos que este adulto, que este atleta élite o deportista que nos representa, tiene que hacer lo mejor porque está ahí, porque se le paga, y no se considera a lo mejor el esfuerzo y todo lo que vive, lo que uno no conoce, que pasa ese atleta y deportista de alto rendimiento o profesional. Así que yo creo que la empatía, no importa la edad, debe estar ahí de parte de todas las personas. Entendemos entonces que, rescatando el tema tanto de los padres como de los coaches, no tienen acceso o no han buscado quizás asertivamente esa educación sobre el manejo de las emociones y el aspecto psicológico. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos hacer para llegar a, ¿verdad?, a estos coaches, a estos padres de chicos deportistas? Nosotros como profesionales, y yo sé que estás tú dentro de este campo,
me imagino que alzando la voz por todos lados, pero ¿qué tú crees que podamos hacer adicional? No sé si campañas, ¿qué se te ocurre en mente que podamos llegar a estos coaches y a estos padres y provocar entonces el interés en educarse sobre el tema? Totalmente, eso mismo, campañas que tengan que ver con psicoeducación, así se empieza tocando puertas, porque si muchos de ellos, porque algunos los conocen, pero si muchos de ellos no tienen a lo mejor, no tienen la conciencia ahí como que, espérate, esto es real, esto es un servicio, puede identificar, porque a veces pensamos que sí, pero a veces no lo identifican, lo están viviendo, pero no identifican la gravedad. Pero cuando tú empiezas a hablar del tema una y otra vez, a exponer los temas en podcast, a poder presentarlo, va llegando de persona en persona. Y lo que hace la persona muchas veces, pero es que eso le pasa a mi nene. Y como que le hace, como que la gente cuando la gente se identifica, reacciona. Entonces, cuando la gente se identifica con la información que se le está dando, cuando tú llevas el mensaje de lugar a lugar, que eso es lo que estamos haciendo con el proyecto, que hay que empezar llevando el mensaje, porque hay mucha gente que no tiene el conocimiento y que no sabe que esto existe. Que, o sea, a mí me han llamado equipos para trabajar desde team building con los equipos y es como que, ay, pero ¿de cuándo esto existe la psicología deportiva? O sea, hay una base que hay falta de conocimiento. Exacto. Y cuando la gente no sabe que esto existe, que tiene el acceso a esto, pues muchas veces no lo ve como una alternativa. Así que yo creo que la primera fase es eso, educar, poder plantear los podcasts como ustedes están haciendo, dejando que en podcast se traigan estos temas, abrazando estos temas que son tan importantes. Y hay que hablar de la parte física y el deporte no es únicamente competitivo, también es recreacional. Claro. Y ahora hay muchos temas, ahora está el pickleball, ahora la gente está haciendo maratones, o sea que es un tema que abraza un montón de áreas, no únicamente lo competitivo. O sea, el deporte es un tema, yo digo, cultural, de identidad. Totalmente. Y también no entrar en ese aspecto de la competencia. Exactamente. Y también tiene unos retos y unos desafíos. Claro. Porque me ha pasado con personas que juegan pickleball, con personas que están en maratones, que tienen que se enfrentar a unos retos de poder con el cuerpo, de prepararse. Así que regresando al tema, lo primero es con los padres y los entrenadores, lo que está pasando es llevar el mensaje, regar la voz, seguir llevando el mensaje. Lo segundo es que ellos tengan, ¿verdad? Que tengan la capacidad de abrirse a la oportunidad de poder ver, espérate, pero ¿qué pasaría si en Puerto Rico se empiezan a tener psicólogos deportivos, los equipos, tenerlos ahí no nada más en una crisis o en algún momento de la vida, sino tenerlos como un recurso importante? Yo pienso que los psicólogos en términos generales deben estar en todos los espacios en Puerto Rico. En todos los espacios deben contar con psicólogos, en todos los espacios. Y o sea, hablo institucional, corporativo, en todos los espacios deben contar con psicólogos. Si tú me preguntas a mí, los hoteles deben tener psicólogos para su personal. Del manejo de todo el mundo debe tener, pues en el área de deporte es lo mismo, psicólogos que conozcan del tema, porque hay que acompañar, porque cuando llega la dificultad, ustedes saben que no es tan fácil manejarla y tener herramientas. Así que, en definitiva, educación, abrirse a la oportunidad, los padres, entrenadores también, desde esta neuroplasticidad, creer que desaprender para aprender otras cosas. Claro. Aquí se da mucho que abrazamos cultural, mucho lemas como, ay, es que así lo hacían en mis tiempos, es que así soy, y eso no permite esa neuroplasticidad. Está bien, así es que se hacía, pero podemos hacerlo ahora de otra forma y no tienes que perder tu esencia. Es que abrazamos una nueva forma de hacerlo, de intentarlo. Excelente. Y eso está bien, eso todos lo debemos hacer cada cierto tiempo. Sí. Aprovechando esa parte de las herramientas y estrategias y utilizando este espacio, si nos está viendo algún coach, algún padre, que espero que sí, ¿qué podemos recomendarle así en arroz y habichuelas? Que se puedan llevar ya desde este podcast y aprovechando este espacio, ¿verdad? Con ese fin educativo. Herramientas y estrategias, tanto para los padres como para los coaches, para trabajar con este deportista. Lo primero es la comunicación. Vamos a hablar, si estamos hablando de la sombrilla, o sea, de los padres y de los entrenadores hacia los atletas y deportistas, mejorar la comunicación, construir comunicación basada en confianza, que sea constructiva, o sea, que genere, que nutra, que genere crecimiento, bienestar, que aporte. Y eso comienza escuchando. A veces los entrenadores, los adultos en general, el hecho de ser adulto a veces te hace pensar que todo lo sabes. Claro. Pero los niños y los adolescentes a veces tienen mucho que aportar y te dicen mucho donde hay que escuchar para ver hacia dónde te mueves. Y eso incluye a veces el cómo se están sintiendo. Si
nos pasamos hablando y no escuchamos, no vamos a entender lo que ellos necesitan. Así que eso es lo primero. Ahora, hay muchas herramientas de la psicología deportiva que ellos también pueden ayudar a potenciar o acompañar. Obviamente tienen que irlas conociendo, pero que son bien importantes. Te voy a dar un ejemplo. El autodiálogo, que lo utilizamos en terapia, el autodiálogo es una de las herramientas más fundamentales en los deportistas y los atletas, desarrollar en ellos la capacidad de autodiálogo. Exacto. Y desde ahí decirse mantra, tener diálogos positivos con ellos, hablarse a sí mismo. Visualización. La visualización en psicología deportiva, esa es una de las herramientas que más se utiliza, la visualización dirigida. Nos ayuda un montón a recrear el escenario de verte ganando, de verte logrando algo específico. A mí me gusta llevarlo a metas bien cortas, claro, bien específicas. Nosotros utilizamos las metas, las estrategias de metas, SMART, y hay un montón en deporte. Se recoge esto y se atiende desde el deporte, y son cosas que ellos también pueden ayudar a continuar potenciando. Sí, por ejemplo, que si cometió un error este deportista, al regresar es decirse a sí mismo como que lo voy a hacer mejor en la próxima ocasión, no pasa nada. Exacto. Ese reset de entender que hay una próxima oportunidad y que muy probablemente lo puedo hacer. Eso es esencial en el deporte. Nosotros le llamamos la capacidad de poder olvidar rápidamente lo que sucedió, y obviamente cuando decimos olvidar es una estrategia, no es que si algo no, tú puedes sentir como que wow, esto no se me dio y validarlo, reconocerlo, pero en el deporte es desarrollar la capacidad, y esto se va a desarrollar a través del tiempo. Claro, no se le puede pedir a un niño de 8 años que haga esto. Pero, por ejemplo, los atletas élite, una de las herramientas fundamentales con que trabajamos con ellos es que los enseñamos o los acompañamos a desarrollar esto de soltar, ya sea bueno o malo, soltar y enfocarse en lo que viene. Exacto, en el presente. Y esto ahí me lo enseñó el tenis. Nice. Porque el tenis es un deporte bien mental, bien individual. Tú estás contigo, nadie te va a sustituir. Exacto. Pasa algo, tú te tienes que olvidar y te tienes que enfocar en lo próximo. Depende de ti al 100%. Entonces, esa destreza de bueno o malo, ¿qué viene ahora? Estoy concentrado en el momento presente. Solté si hice el punto perfecto, si no lo hice también, pero ¿qué viene ahora? Y hay un montón de estrategias que se trabajan con niños, con adolescentes, depende del deporte, depende también el nivel. Esto es bien importante también para los padres y el entorno. Entender que no hay una única forma que funciona y que depende de la necesidad del niño. Siempre va a depender de la necesidad del atleta o el deportista. Exacto, de forma individual quizás lo podríamos ver. Entonces, esa parte también me interesa mucho. Por ejemplo, le estaba comentando aquí a Orlando que desde mi experiencia, que fue bien reciente, por cierto, cuando me llegó el mensaje de la participación tuya en el podcast, me puso bien feliz, porque en ese momento precisamente yo estaba de camino a participar de un evento deportivo. Entonces me dediqué a observar todo lo que estaba pasando en el evento y qué información yo podría traer para el podcast, ¿verdad? De necesidades que podía identificar. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que nuevamente se enfocan en la estrategia, en prepararlos físicamente, pero la parte emocional y psicológica la dejan a un lado. So, en ningún momento yo vi que ellos estuvieran haciendo, ¿verdad? Yo estoy acá hablando, pero yo entendería que les hubiese ayudado estrategias de relajación antes de entrar, algo de mindfulness, lo de visualización, respiraciones profundas, el manejo de la frustración. Cuando eran niños, en este caso, esos niños salían, sí había quizás esas palabras de apoyo y demás, pero cómo este niño maneja su frustración, el llanto que les producía, el quizás no haber hecho la jugada como esperaban, en eso nos quedamos cortos. Es que fuerte. Sí, una de las estrategias traes una de las estrategias fundamentales, que son las respiraciones. Cuando hablamos de calmar, conectar, el escaneo corporal se utiliza mucho en psicología deportiva, y la parte de tú sabes que la respiración es una de esas herramientas que es para la vida. Yo lo sé. Te funciona a toda hora, cualquier edad, no importa qué. Y se enseña mucho esa respiración diafragmática. Algo que yo utilizo mucho con equipos de nenes pequeños, para que desde el no verbal, que me gusta mucho, es que ellos se puedan acompañar desde la calma, desde las respiraciones, y que sientan que están como todos interconectados. Exacto. Y como cuando tú vas calmando y vas bajando y vas encontrando cómo tú respiras y respira el otro, tú también puedes trabajar un poco la cohesión. Exacto. Pero ya esto es que tú lo estás trabajando mucho al equipo. Sí. Pero cuando vemos, hay cosas increíbles que se pueden lograr hasta de potenciar la cohesión que es necesaria en un juego colectivo, un deporte colectivo. Son muchas herramientas que yo creo que si
si los equipos, las ligas empiezan a mirar la importancia de esto, y como bien dice, a veces vemos la parte, vamos a hacer el evento, la competencia, pero se olvida una parte esencial que dejamos siempre ahí a un lado. ¿Cómo hacemos parte a todos los niños que están aquí? Recuerda que en un juego colectivo no todo el mundo entra a jugar. Claro. ¿Cómo atendemos el que este niño se siente importante? No se le hace la autoestima porque está en la banca. Eso nadie lo ve. No lo ve. Pero el que está ahí, el papá, está sufriendo, viendo al nene en la banca y no entiende por qué pasa, el nene no entiende su rol. Claro. Entonces, eso de hacerlos parte, que son cosas que no lo ven, a los que no les afectan, no lo notan, no lo ven. Y es algo muy importante atender desde niños, porque esos niños posiblemente ya, cuando llegan muchas veces a adolescentes, se quitan. Se desaniman. Sí. Claro. Incluso me imagino que en deportes en donde no son tan colectivos, que son más individuales, esa misma recomendación de cómo se acompañan, cómo conectan, pues, por ejemplo, ya que no es un equipo, pues, un deporte, perdón, un colectivo, pues quizás el padre o el familiar acompañar a ese atleta, sea pequeño, sea adolescente, sea adulto, en cómo se puede crear esos rituales, esos hábitos. Exacto. Antes, durante y después del juego, para que pueda reset. A mí me llega a la cabeza mucho, yo veo Fórmula 1, y me llega a la memoria de Hamilton, uno de los corredores más exitosos. Sí, sé cuál es. Y entonces tú ves que aun cuando pierde, papá está ahí. Y me acuerdo cuando perdió el campeonato en el 21, que papá vino rápido y lo agarró. Y le estaba diciendo algo, pero era algo para calmarlo probablemente. Y tú ves cómo ese hombre maneja con madurez el haber perdido el campeonato de su vida, básicamente. Y entonces autocalmarse. Y ser acompañado por papá, eso vale oro. Maravilloso. Sí. Lo vimos en las Olimpiadas También. hace un tiempo atrás, ¿verdad? Atletas que decidieron no participar en las Olimpiadas anteriores porque Simón. Sí, esto es... Porque no se sentía mentalmente. Qué preparada. bueno que lo Y madura. compartió y qué Yes. triste que lo vivió. Claro. Pero ella es un ejemplo que traigo muchísimo de también de ese quemazón y agotamiento que pasan muchos atletas. Igual atletas viven depresión. Los otros días estaba leyendo un estudio sobre eso, el impacto de la depresión que viven silentes los atletas, porque ellos no se les permite, y más atletas élite. Claro. Es como que no se les permite descansar, no se les permite quejarse. Es duro desde la realidad de ellos. Es duro. Cada deporte tiene su reto. Fórmula 1, que es una guerra que siempre uno tiene que, ay, eso no es tan deporte, porque como se usa el cuerpo El es entrenamiento distinto. nada más. Pero el entrenamiento Power. físico Yes, y mental, claro. y mental de estar ahí en ese tiempo, en ese timing, eso es una cosa increíble. Yo tengo a Nico Rosberg. Él fue el compañero de Hamilton también, que le ganó un año. Y él dijo que todo ese año entero, sí entrené físicamente, sí no tuve nunca jet lag, pero lo que más me ayudó fue mi psicólogo. Yo iba sesiones de 2 horas en la semana, casi todos los días, él decía, y eso fue lo que me ayudó a mí a ganar, a crear la mentalidad. Me trae a la mente el otro deportista que realmente no recuerdo su nombre, pero hacía crochet. Tú lo veías en las gradas. No recuerdo pero él hacía crochet y tú lo veías tejiendo en las Olimpiadas. Pero era un atleta. Ah, Sí, sí, yo creo que sí. Pero, salió pero por ¿de todo. qué era? ¿De qué deporte era ese? Fallo en No me eso acuerdo. y fallo en el Sí, nombre, pero tengo la imagen de él haciendo crochet y que obviamente fue bastante Dialogado. expuesto por eso mismo, por el tipo también de ejercicio que él estaba haciendo, que es crochet, que Sí. es que es como que... Está autorregulando ¿verdad? ahí. Sí, pero eso es un ejercicio de autorregulación. Estrategia de bien regulación, fuerte. de ¿No? ¿Quién concentración. era? Bolt. No. Ay, te digo que si Fíjate, te creo digo que un nombre te voy a mentir, pero Tengo después que verificar, yes, no recuerdo. Alcaraz, que es tenista, fue uno de los que también, que está número 2 en el mundo y acaba de ganar el Roland Garros, que es uno, ¿verdad?, de esos Grand Slam que se esperan en el año. Dentro del tenis, que les mencioné, es un deporte bien complejo, de mucho trabajo mental, y una de las cosas que él ha dicho es que el acompañamiento de su psicóloga deportiva ha sido fundamental en ese mismo proceso del de crecimiento. De bien joven, pasa muchas cosas, muy reconocido, todo lo que está viviendo, y de enfocarse en el juego, que ha sido fundamental, y uno de los resultados que vimos ahora fue como ganó, le ganó al 1 del mundo, él es el 2, o sea que ahí también es como que son buenos los dos, Claro. pero le ganó al 1 del mundo, y él habló mucho de la preparación mental que tuvo. Ahora hay otro torneo y vemos eso, o sea, yo estoy en esa parte, obviamente, estar observando los distintos deportes y atletas, pero en general,
cualquier ser humano merece y necesita acompañamiento, pero igual en el deportista o atleta que pensamos que lo que único importa es esa parte física porque se va a quedar atrás, hay que coger con calma y empezar a vivir el proceso y a que ese proceso también tenga esa compañía emocional y mental. Yo digo desde la cabeza, ¿verdad? Por eso es tan importante que desde los dirigentes, los coaches, las personas que están ahí adentro, lo hemos visto también recientemente en los juegos aquí de baloncesto. El BCN, en las peleas, en la WNBA también está ocurriendo bien lamentable, mucho. bien lamentable. Sí. Que se observe todavía en el deporte este tipo de dinámica, que se acepte todavía y se entienda que es parte de lo que es el juego, se normalice. Yo pienso que eso es un gran error. So, desde el dirigente, el coach, los padres y luego entonces el deportista, en el caso de niños, deben de ya comenzar a fomentar y a imitar, ¿verdad? Y a dejar que ese niño imite ese comportamiento de lo que es autorregulación, manejo de emociones. Y hablar de límites, Claro, ¿verdad? Hay deportes que son de contacto físico, que traen otro escenario. Claro. El deporte que soccer, baloncesto obviamente, soccer, boxeo. Hay deportes que son, sobre todo, por ejemplo, baloncesto, soccer, que no literalmente, no necesariamente boxeo en el sentido de que boxeo tú te estás dando puño con el otro, como tal, no hay otra. Sí, no. Pero en el deporte colectivo como baloncesto, que hay tanto contacto físico constantemente, que es uno de los más que vemos peleas, igual que en soccer, pero en soccer vemos muchas más peleas en la fanaticada, eso es otro tema. Y otro tema que hay que profundizar después, el nivel de fanatismo y cómo los lleva. Pero el baloncesto, primero es el deporte que yo hacía, y te puedo decir que es un deporte de contacto físico todo el tiempo, así que tú tienes que desarrollar la destreza de gestión emocional y de autorregulación. De tolerancia. Y no solamente tú individual, hay que desarrollar destrezas colectivas porque, por ejemplo, pasa una situación que es lo que vemos y una de las personas del equipo, no, este es de mi equipo, lo voy a defender y entran todos. En el béisbol pasa lo mismo, te metiste con el de mi equipo, entonces estamos hablando de algo que impacta el todo, que yo creo que es todo este trabajo que debe ir a la persona, pero también al entorno, al equipo, a todas las personas. Y es una manera de seguir creando límites y de ayudar a que el deporte se siga dando desde un lugar sano y saludable, aunque la competencia esté, aunque la presión esté y la dificultad. Yo creo que la palabra es límite. Cómo todos entendemos los límites, hasta dónde llegamos, porque qué puede pasar después que se pase de esta línea. Claro, lo que viene después. So, para cerrar, tenemos un deportista que de repente no le surgió, ¿verdad? Lo que esperaba en su ejecutoria, como nosotros, como padres. Quiero ampliarlo a coaches porque no me quiero quedar en padres. ¿Cómo en general nosotros podemos apoyar a este deportista que sale frustrado? ¿Cómo podemos hacer para que pueda manejar esa frustración y no se me quite? Más adelante no desista de practicar el deporte. Yo creo que lo primero es entender que la frustración es parte de lo que nos hace crecer y nos vamos a topar con la frustración. Así que yo creo que es la apertura, no tener miedo a que llegue la frustración o llegue la misma emoción de miedo, de preocupación, de parte del entorno. Yo creo que lo que hace la diferencia es cómo lo atiendo. Muchas veces los padres, el entrenador se queda en eso, el nene está frustrado, el nene está frustrado. ¿Qué hago en ese momento? Ahí es que se hace la diferencia. ¿Qué se hace en ese momento? Buscar ayuda. Exacto. Buscar ayuda para trabajar el manejo emocional. La frustración es el resultado de que algo me dolió, no lo estoy manejando, algo no salió como yo espero, ¿qué puedo hacer? No sé qué hacer. Eso es lo que te está gritando el niño o la niña. No sé qué hacer. Y también normalizar en los niños el hecho de que vamos a experimentar emociones que no son placenteras, pero podemos buscar un lugar cómodo donde estar. Y esa compañía, yo creo que eso es fundamental. Sí vamos a experimentar todos en distintos momentos, pero una cosa es que yo experimente una emoción que no me agrada, de repente fallé el último tiro y no se dio, pues eso es una emoción que no me agrada porque yo quería encestar ese último tiro. Claro. Pero ¿qué pasa? Si yo fallé el tiro, pero tengo unos padres que están ahí, mira, estamos aquí para ti, lo hiciste excelente, lo intentaste, tengo un coach que sostiene, te atreviste, eso es lo que yo quería ver, lo hiciste increíble. Tengo un equipo que apoya, no pasa nada, la próxima vez lo vuelves a tirar y lo haces mejor. No es lo mismo, no se va a manejar la emoción de la misma manera. Claro. Entonces, por eso es tan importante, no es la emoción que llega, es como la atiende el entorno y le enseña al menor a atenderla. Así que yo te digo buscar ayuda, porque muchas veces ellos no tienen los recursos. Buscar ayuda, entender que las emociones también son transitorias y cómo yo acompaño. Porque a veces vemos eso, los padres se asustan
oye, los papás están tratando de que el nene pues salga adelante, tiene toda la presión también de todo lo que están esforzando, pero a veces es eso, dar el espacio. Acaba de pasar algo, el nene lloró, se quejó de un juego, ya pueden pensar que es el final y no, está transitando emociones y a que veces son quieren hacer una necesarias intervención para en crecer. ese mismo momento, que eso Y es a otra veces cosa que había es leído. abrazar, Es acompañar, correcto, estar. correcto. No hay tanto que decir, ay, no, es que la próxima vez tienes que hacer esto, lo otro. No, Sí, ese eso no es importante. Una cosa que yo le digo a los padres es cuando termina el juego, si lo que le vas a decir al niño o a la niña en los próximos 10 segundos es algo que te puedes arrepentir o que puede traer un efecto, no lo digas, no lo digas. O sea, esa es la parte de que No lo manejen digas. primero ellos sus Claro. emociones como Exacto. adultos Claro. y luego entonces ese es hacer el una asunto, intervención que muchas apropiada. veces la frustración viene de los adultos. Sí. Y ¿qué pasa? Que la detonan en el niño o en el adolescente. Triste. Lamentablemente. Algo más que te quede por ahí, Orlando, quisieras... Que no, creo que abarcaste todo muy bien en el tema, ¿verdad? Sí. ¿Algo más que quieras añadir? Yo, mirando la mirada del adulto, lo que le digo a las personas que no han hecho deporte en su vida, que me ha pasado mucho con pacientes míos, les digo, mira, es un buen momento, hay deportes que es recreativo, socializa, te reta, te mantienes al día, desarrollas destrezas, también te voy a invitar a eso mismo, a manejar las emociones. Así que a todos esos adultos que a lo mejor dicen, ay, no, yo nunca fui deportista, no es tarde. Por ahí hay muchas cositas que se están dando. Y creo que por esa misma línea es que pueden llevar a los chicos cuando se frustran, como que recordarles sus beneficios. Claro. De cierta Y manera. también los papás de atletas y deportistas necesitan también autocuidado. Están bien drenados, bien cansados, bien agotados. A veces estos papás no comen para llevar al niño a la práctica, que se esfuerzan mucho y yo les digo, cuídense, porque usted necesita estar bien también. Ahí vienen también los límites Y más parciales. cuando caen en roles duales. Sí. En cuando son coach más papá. Sí. Yes. Que, pues, obviamente, Y que hoy no es día recomendable, pero los sucede. torneos, el trabajo que esto es corriendo todo el tiempo, todo el No es tiempo. admirable la labor que hacen Ellos- los padres sí, sí, de, sí, no, de sí, sí, deportistas, sí, es sí, admirable. Sí, Pero que ellos sacrifican también necesitan estar bien y a veces mirarse y buscar ayuda para que ellos puedan gestionar lo que les pasa. ¿Dónde te podemos conseguir, Joaris? Pues mira, me pueden conseguir en Hablando con la Psicóloga, que son mis redes. El proyecto deportivo lo pueden seguir también a través de la Finca 100 por 35, así se llama, nuestro programa de psicología deportiva, la Finca 100 por Excelente. 35, o en la corporación, que es Holística, que es nuestra clínica Holística PR. Súper, Orlando. A mí me pueden conseguir en dr.orlandodejesús en Instagram. Estoy en la oficina Transforma Medical More en Bayamón. El número de teléfono es el 787-423-8500. Bueno, yo por mi parte, como en todas las sesiones, les recuerdo que no están solos, padres, coaches, hay profesionales comprometidos que te quieren ayudar, que te quieren acompañar en tu proceso, ya sea buscar ayuda, ¿verdad?, para el deporte o en tu aspecto personal. Busca la ayuda que necesitas, no esperes más. Tú y tu salud mental, física y emocional deben ser siempre, siempre tu mayor prioridad. Recuerda que tú vales, que tu vida vale, que tus sueños valen, así que no te quites, no te abandones. Yo soy la doctora Pamela Zambrana. Mis oficinas están ubicadas en la Ponce de León 161, la suite 204 en San Juan. Saben que también me pueden contactar al 787-243-7814. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.